Hola hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy quiero compartir con ustedes la continuación y la culminación del capítulo número 11 del libro de los Hechos. Recuerde que hemos estado trabajando con el libro de los Hechos, sacando bendición para nuestra vida. Recuerde que hemos emprendido este trabajo para estudiar la palabra del Señor con el único objetivo de fortalecer, estrechar nuestra relación con Dios. Es importante que partamos de los estudios bíblicos que estamos llevando aquí en este espacio, en el libro de los Hechos, de que la Biblia no es un libro que ataca la ignorancia. La Biblia no es una herramienta para pelear. No es un arma tampoco. La Biblia es la declaratoria de amor que Dios le hace al hombre. La Biblia es la historia de amor entre Dios y el hombre, y en la Biblia usted va a encontrar retos, conflictos, situaciones difíciles, va a encontrar muchos eventos, profecías, oráculos, historias, personajes, pero todos ellos convergen en una sola idea, en una sola idea. Jesucristo es el Señor y te ama. Busca tener una relación contigo a través de la fe. Eso es todo. Yo no quiero sonar minimalista en pensamiento, es decir, reducir lo extenso, lo vasto, lo profundo, lo hermoso de la Biblia en una simple oración. Pero creo que muchas veces nosotros ahondamos tanto que no llegamos a ninguna parte. La Biblia es un libro que nos ayuda a encontrar a Dios y tener una relación con Él. La relación con Dios nos lleva a tener una relación con las demás personas, nos ayuda a ser personas bondadosas, personas de fe, personas de ímpetu, de ánimo, de colaboración, y eso es muchas veces. No sé si usted ha ido a una de esas tiendas donde venden hamburguesas. ¿Ha ido usted a una tienda donde venden hamburguesas? Y le dice, me da una hamburguesa. Y le dice, pues la tengo en combo con papas, refresco, y tiene esto, y tiene esto, y tiene esto, y tiene esto. Y luego usted dice, tantas cosas. No es difícil a veces pedir en esas tiendas. Bueno, imagine que la Biblia es más o menos algo como un combo. La Biblia es más o menos que dices, yo nada más quiero las papas. No, es que viene todo completo. Yo nada más quiero la ketchup. No, es que viene todo completo. A veces vamos solo a la Biblia para tener la respuesta a algo. Pero eso es como buscar solo una muy pequeña parte de un gran todo. A veces vamos a la Biblia para tener un argumento para darle en la cabeza al otro, ¿no? Y eso es equivocado. La Biblia es un libro maravilloso en donde encontramos el camino de regreso a Dios. Es un combo tan hermoso que incluye tantas cosas, pero la base principal es una relación con Dios. Dicho esto, quiero decirle que tenga en su corazón el firme propósito de tener una relación con Dios a través de esos estudios, y si algo le sirven y son de bendición, agradecimiento a mi Señor. Hoy quiero, después de decir esto, es importante, es muy importante, y lo repetiré cada vez que sea necesario, Hechos capítulo 11, versículos del 27 hasta el final. Mire cómo dice la palabra del Señor. Esta ocasión no tengo la pantalla, pero yo sé que usted se puede proveer de una Biblia para leerla junto conmigo. Dice así la palabra entonces. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, que se llamaba Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, emperador romano. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan el último devocional que tuvimos, hablábamos acerca de cómo se le llamaba a los hermanos
¿Cómo se les llamó cristianos por primera vez? Ya en el versículo número 26. Y ahí dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año. Está hablando de Bernabé y de Saulo. Y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué significa la palabra cristianos? Porque de allí vamos a partir. Cristiano significa Cristo, Cristito, pequeños Cristos deambulando por la ciudad, pequeños Jesús de Nazaret caminando de un lado a otro, pequeños miniaturas de Jesús haciendo tratos comerciales, haciendo tratos de negocios. Cristianos es una palabra bien interesante porque dice, bueno, tú eres como un Cristo en miniatura, eres como un ejemplo de Cristo, eres como un Cristo, te pareces tanto a Él. Ahora, así se les llamó a los hermanos en Antioquía. Ahora, fíjese lo que dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Dice la palabra descendieron porque Jerusalén está en un monte, está elevado sobre más metros sobre el nivel del mar, y Antioquía está más abajo. Ellos tenían que descender, y entonces dice descendieron, bajaron, vinieron a ver qué estaba pasando en Antioquía, porque recuerde que en Antioquía había un avivamiento, había muchas personas compartiendo el evangelio. Antioquía de ahora en adelante va a ser una iglesia muy nombrada porque es la iglesia que envía misioneros, y de hecho es la iglesia enviadora del misionero Pablo. Pero Antioquía es una iglesia muy próspera, muy hermosa, muy comprometida, muy bendecida, y en aquel tiempo unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía para compartir, para ser parte de aquel gran avivamiento. Pero, ¿qué significa la palabra profeta? Equivocadamente a veces pensamos que la palabra profeta significa uno que predice el futuro. No, equivocamos la perspectiva de la palabra profeta si nos quedamos solo con esa definición. La palabra profeta viene de una palabrita hebrea que se dice Naví. Y Naví es una palabra que en la Septuaginta, que es la Biblia de los 70 ancianos, cuando la traducen al griego, el hebreo lo traducen al griego, le usan una palabra profitis o profetes. De allí viene en nuestro español la palabra profeta. ¿Pero qué significa Naví en hebreo? Naví significa literal, es un término bastante hermoso, significa boca de Dios, nada más, boca de Dios. Uno que habla por Dios es un sentido figurado, uno que habla por Dios, uno que expresa lo que Dios expresa, boca de Dios. Entonces, en ese contexto debemos entender a Agabo y a las personas que están descendiendo. Profetas no significan esos que predicen el futuro. Puede predecir algunas veces el futuro, pero si usted revisa los libros del Antiguo Testamento, muchos de los profetas del Antiguo Testamento, como bocas de Dios, como Naví, decían cosas del pasado. ¿No está interesante? Decían cosas del pasado, decían cosas del presente y decían cosas del futuro. Desafortunadamente, cuando usamos la palabra profeta, creemos que siempre se va a usar del pasado, del futuro, perdón. Pero en esta ocasión, dicho sea de paso, sí hablan cosas del futuro, pero no siempre fue así. Los profetas algunas veces profetizaron trayendo a la memoria situaciones del pasado para los judíos. Pero en esta ocasión dice que en aquellos días bajaron unos profetas, unas bocas de Dios. Ahora, hoy en día, pastor, ¿hay profetas? Bueno, sí hay profetas. ¿En qué sentido? En el sentido de Nostradamus, en el sentido de viciado, helénico, de los hombres que dicen cosas del futuro. No, Dios no necesita ese tipo de profetas. ¿Qué tipo de profetas usa, necesita y tiene Dios? Pues los hombres de Dios que son boca de Dios, que hoy traducido podríamos decir predicadores. Los predicadores son boca de Dios, los maestros de la Biblia son boca de Dios, de manera que ellos caen en el apartado de profetas. Esos hombres eran enseñadores de la Biblia, eran profetas, eran bocas de Dios. En aquellos días, bocas de Dios descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos que se llamaba Agabo, daba a entender por medio del Espíritu con E mayúscula, revelación de Dios, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Escuche, una gran hambre, escasez, sequía, plagas, las plagas de algunos insectillos que se comían las cosechas antes de levantarlas. Bueno, eso era muy caótico en aquellos tiempos, no había pesticidas, no había formas de riego, la sequía era la muerte para aquellas personas. Entonces,
De algún modo sucedería un hambre, y Agabo da a entender por medio del Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra. Ahora debemos entender ese contexto de toda la tierra. No en toda la tierra, es decir, no estamos hablando del año 43, 46 de la era cristiana. No en China, Japón, Oceanía, América, no toda la tierra, sino este texto significa en toda la tierra conocida, en todos los lugares del Imperio Romano, eso significaría. Entonces, dice que vendría un hambre en toda la tierra en el tiempo de Claudio el emperador, ya les he dicho el año, más o menos. Tácito, un historiador, Josefo, el más renombrado, el más célebre, el más citado, Josefo, en su libro de Antigüedades también nos está dando un dato. También un hombre que se llamaba Seutomio. Esos hombres historiadores de los primeros siglos, del primer siglo, sí nos dan antecedentes cada uno en sus escritos de que hubo una hambre muy fuerte en tiempos del emperador Claudio Romano, más o menos en el año 45, 46 de la era cristiana. Entonces, en ese tiempo hubo sequía, hubo plaga, no lo sé, pero sí hubo una hambre muy, muy fuerte. Y entonces, Agabo es la boca de Dios que anuncia y previene a las personas. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, conforme a las fuerzas, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahora, ¿por qué a Judea? ¿Por qué no a otras partes? ¿Por qué no enviar ayuda a otros lugares? ¿Por qué Judea? Porque Judea era el centro de la profecía, era el centro del apostolado, era el centro estratégico del alcance misionero. Judea estaba en un momento muy especial en donde el mover de Dios se estaba generando en Judea. Entonces, los cristianos de aquel siglo, del primer siglo, enviaron apoyo a Judea, porque ahí, pues, además de haber persecución, habría hambre. Y entonces, lo cual hicieron enviándolo a través de Bernabé y de Saulo. Ahora, yo quiero que aprendamos algunas cosas. Número 1, Dios siempre nos envía un mensaje. Dios siempre nos envía un mensaje. Y el mensaje que Dios nos envía siempre es oportuno, siempre es correcto, siempre es directo. Esa es una realidad. Dios siempre nos está enviando mensajes. ¿Cuál es el problema? Yo no sé si usted se acuerda, en la secundaria nos enseñaron un circuito de la comunicación en donde nos enseñaron 3 elementos: emisor, mensaje, receptor. Y luego el circuito regresaba. El receptor se convertía en emisor, el mensaje iba de regreso, y el que había en un momento dado había sido emisor, ahora se convertía en receptor, y cuando la vuelta daba, entonces se cerraba el circuito de la comunicación. Es exactamente igual lo que está pasando aquí. Dios envía un mensaje, Dios emite un mensaje. Este mensaje es una verdad revelada, es una advertencia, es una bendición, en este caso, es un aviso de una hambruna, y luego hay un receptor. Ahora, aquí hay muy, muy importante algo. También en la secundaria nos enseñaron la palabra código. ¿Qué significa la palabra código? Bueno, el emisor y el receptor deben tenerle el mismo código para darle el sentido correcto al mensaje. Eso es clases de secundaria, ¿eh? No crean que aquí, ¡ay, cuánto sabe! No. Clases de secundaria. Emisor, mensaje, receptor. Y entonces debe haber el mismo código. Les voy a poner un ejemplo. El emisor es un francés. El emisor es un francés que grita, ¡hay un incendio! Ese es el mensaje, ¿no? En francés. Pero aquí hay un haitiano, o un tailandés, vamos a irnos más para allá, en un tailandés. El tailandés no entiende el código, entonces solamente le ve los ojos desorbitados y muy alebrestado y dice algo en francés, como un incendio, entonces no entiende, entonces queda sin efecto. Cuando el emisor y el receptor manejan el mismo código, entonces el mensaje se entiende y cumple su objetivo. Creo que ese es el conflicto que hemos estado teniendo muchas veces en nuestra vida. Dios siempre manda un mensaje. Dios siempre manda un mensaje.
Su mensaje es oportuno, su mensaje es verdadero, su mensaje es real, su mensaje es genuino, pero nosotros somos los receptores. Aquí estamos recibiendo, pero ¿cuál es el código? No sé, ¿cuál es el código? El código es la fe. El código es la fe. Dios emite un mensaje de fe, de esperanza, y el receptor debe verlo con esperanza, con fe. Y aquí hay algo. Agabo se levantó y dio un mensaje. Prepárense, va a haber un hambre. Necesitamos hacer algo. Porque por medio del Espíritu yo hoy les digo que va a haber un hambre en toda la tierra. Aquellos pudieron haber dicho, no es cierto, falla el código. A lo mejor, ¿cuál toda la tierra? A lo mejor es la tierra de aquel lado, o es la tierra de allá, o a lo mejor no entendieron. Aquí no importó tanto el idioma, más bien importó el código. ¿Cómo recibe la iglesia el mensaje de Dios? Amados hermanos, quiero que reflexionen esto. Dios siempre te ha estado hablando, Dios siempre te ha estado dando mensajes, Dios siempre te ha estado llamando, Dios siempre te ha estado advirtiendo, pero ¿eres el receptor correcto? ¿Manejas el código de Dios? Si no manejas el código de Dios, no te previenes. Si no manejas el código de Dios, no actúas en consecuencia del mensaje. Mira lo que está pasando aquí. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar el socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Pregunta, ¿entendieron el mensaje? ¿Actuaron en consecuencia? Sí. Te pregunto a ti. ¿Eres entendido de los tiempos? ¿Eres entendido del mensaje? ¿Cómo saberlo, pastor? ¿Te previenes? ¿Tomas precauciones? ¿Haces cosas correctas conforme a lo que sucede? A veces dicen, esto del coronavirus nos agarró desprevenidos. Pues tenga mucho cuidado con esa expresión, porque usted es iglesia de Dios. Tenga mucho cuidado. Yo sé que teníamos planes, teníamos formas, pero o tenemos capacidad de adaptación, o dos, entendemos el mensaje y le damos para adelante. Porque de otra manera, ¿dónde está la iglesia de Dios? Segunda enseñanza. Dios siempre se provee de profetas. Dios siempre se provee de profetas. Siempre hay predicadores en la televisión, en la radio, en la internet, en el Facebook, en las calles. El problema no es el mensaje, el problema no es el emisor, el problema no son los profetas. El profeta es un mensajero de Dios, el problema somos nosotros y nuestros oídos, nuestras perspectivas, que en ocasiones no estamos en el código de Dios, en la sintonía de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Crea, tenga fe. Dios siempre se ha provisto de profetas. Ahora recuerde, profeta no significa uno que predice el futuro, significa boca de Dios, uno que habla por Dios, uno que declara el mensaje de Dios. 3. ¿Qué hacemos ante la crisis, mis amados hermanos? ¿Qué hacemos ante la crisis? Bueno, yo no sé qué haga usted, pero esta iglesia de Hechos dice, enviaron apoyo a los hermanos de Jerusalén. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Ya les he mencionado que Jerusalén era el centro operativo del establecimiento del reino de los cielos, del reino del Dios viviente en este tiempo. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué no Antioquía misma? ¿Por qué no Cesarea? ¿Por qué no Jope? ¿Por qué Jerusalén? Porque primero lo primero. Escuche, primero lo primero. Yo estoy en un desacuerdo, pero abismal, estoy en flagrante desacuerdo de que no se considere la fe, la actividad de fe, la actividad evangelística, la actividad de adoración, como una actividad preponderante, esencial. A mí me pega mucho eso. Y dirá, pues sí, porque eres pastor. No, la verdad que no, la verdad que no. ¿Sabe por qué? Creo que el gobierno mexicano, porque los gobiernos del mundo deberían tomar la fe, la adoración, el trabajo de la pastoral como algo esencial. Porque hablamos al espíritu. Y recuerde, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo.
Sí está bien que nos enfermamos y eso es parte del cuerpo. Sí está bien que nos entristecemos y eso es parte del alma. Pero ¿y el espíritu? Desatendemos lo espiritual, desatendemos todo. Vaya a los anales de la historia. Lo espiritual siempre ha estado presente. Vaya a cualquier cultura, lo espiritual siempre ha estado presente. Si tú consideras cualquier otra actividad esencial por encima de lo espiritual, permíteme decirte que cometemos un error. Por eso los pastores no nos hemos parado. Por eso los pastores no nos hemos parado. No hemos cesado de predicar, no hemos cesado de llamar a las personas, no hemos cesado de dar mensajes. ¿Sabe por qué? Porque esto es esencial. Sí, madre de familia, padre de familia, la Biblia es esencial. Porque la Biblia, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y si no sabemos por dónde andamos, erramos y equivocamos. Aquí hay un mensaje. ¿Qué hacemos ante la crisis? ¿Enviamos apoyo a la base, al centro? ¿Por qué cree usted que los cristianos del primer siglo atendieron Judea? Porque caía Judea, caían los apóstoles, caían los profetas y cesaba el establecimiento del reino. Yo te pido un favor, atiende a tu iglesia. Lamento mucho decirlo por ser pastor, pero atiende a tu pastor. Atiende la Biblia, atiende la fe. En estos tiempos de coronavirus y no hay, necesitas atender lo importante. Y es muy importante el espíritu, la fe, la gracia, el amor. Eso es importante. Por eso los hermanos, la ofrenda que levantaron y el socorro que enviaban no fue a Jope. Jope es costero, había pescado. No lo enviaron a Cesarea, provincia romana. Había un pretorio ahí. No le enviaron a ninguno, lo enviaron a Jerusalén, a Judea, a la zona del epicentro de la fe cristiana. Porque lo importante es importante. Así que 3 enseñanzas. Número 1, Dios siempre nos da un mensaje oportuno. Asegúrate de entender el código de Dios. Número 2, Dios siempre se provee de profetas. Asegúrate de entenderlos. Asegúrate de ser entendido de los tiempos. Y número 3, ¿qué hacer durante la crisis? Apoyémonos unos a otros y hagamos de lo importante lo prioritario. Hasta aquí el devocional, mis amados hermanos. Ya el día de mañana empezaremos con el capítulo 2 y les ruego en el nombre de Jesús que pongamos nuestras prioridades en orden. El Espíritu es una prioridad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo y te exalto y que tu misericordia sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.